Muy buenas noches, bienvenidas las personas que se van uniendo a este tema que vamos a estudiar en vivo. Es una conferencia de vital importancia, es una conferencia muy chévere, poder llegar a comprenderla a fondo para salir de todo ese intelectualismo que muchas veces no nos deja llegar a ahondar en esas respuestas que están adentro de nuestro propio ser. La meditación es el pan, es el alimento de la sabiduría. Urge aprender a meditar y llegar a originar cambios radicales en nuestro interior. Entonces, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Melisa. Hoy vamos a estar reflexionando, vamos a estar estudiando este importante tema, ya que nos vimos en la necesidad de recuperar como esa sabiduría que ha estado oculta en muchas culturas. Para nosotros siempre ha sido una gran curiosidad este tema de la meditación. Muchos de nosotros en un principio teníamos inquietudes, pensábamos que la meditación era algo a lo que jamás se podría llegar o era algo muy especial que era para personas con cierto avance espiritual. Acá nosotros vamos a entender que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ahondar en toda esa parte que se conoce como nuestro mundo interior. Entonces este es el tema que vamos a estudiar de la fase A, la conferencia número 22, y se conoce como la meditación. Es importante que nosotros podamos llegar a entender un poco de qué estamos conformados, ¿sí? Algunas personas que están viendo este tema por primera vez, entonces es necesario despejar esa inquietud de qué somos realmente. Entonces vamos a ver que nosotros somos un complemento de un cuerpo físico, pero no somos solamente eso, no solamente somos una máquina humana, tenemos también algo de energía, algo que se conoce como nuestra mente, nuestra psiquis múltiple, que también lo vamos a denominar el alma. Entonces, esa alma es lo que mueve también a este cuerpo físico, pero hay algo superior, algo divinal, que en diferentes culturas, en diferentes ideologías lo asocian con Dios, con la religión, con una creencia, pero esto es una realidad de nosotros de instante en instante y se conoce como el espíritu, como nuestra conciencia, como esa parte real y verdadera de nosotros. Entonces, a través de estos estados de meditación, nosotros necesitamos llegar a fusionarnos, a interactuar con esta parte de nuestra conciencia en un espacio tranquilo, relajado, para aprender a observar todo este mundo interior. Una cosa es nuestra alma, otra cosa es el espíritu. Son dos conceptos, son dos, digamos, palabras completamente diferentes. Por lo general asociamos alma y espíritu con lo mismo. Aquí vamos a poder definirlo para una comprensión de todos nosotros, que nuestra alma es como un 97% de conciencia que está atrapada en todas nuestras equivocadas formas de ser, ¿sí? Nosotros muchas veces nos desconocemos de instante en instante, definimos que tenemos ira, que tenemos envidia, que a veces tenemos resentimiento, que a veces somos incapaces de perdonar, pero no vemos toda esa realidad que somos nosotros mismos interiormente. Aquí vamos a poder observar todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, recuerdos, nuestras reacciones, nuestros instintos, toda nuestra parte mental, toda nuestra parte emocional, y eso es lo que nos lleva a nosotros a cristalizar en palabras y obras. Entonces esta alma, de alguna forma podemos definir lo que está contaminada con todos esos elementos psicológicos, esas formas equivocadas de ser. Cuando nosotros aprendemos a meditar, cuando aprendemos a ahondar en esta técnica maravillosa, ¿sí? En esta técnica milenaria, entonces vamos a buscar transformarnos realmente. Con este abrebocas vamos entonces a ver que lo único que importa en nuestra existencia es poder llegar a un cambio interior y radical. Muchas veces tenemos una situación, una crisis, un evento desagradable y consideramos que esto ya cambió nuestra vida. Muchas veces las personas dicen, no, tuve un fracaso amoroso o tuve una desilusión con una amistad o en el trabajo o bueno, lo que sea, algo desagradable. Y ya la persona dice, no, pero voy a cambiar, yo no voy a volver a cometer el mismo error. Pero ese cambio, si no ha sido a través de un proceso de reflexión, a través de un proceso de comprensión, es algo muy subjetivo. ¿Cómo así? Nosotros en algún momento podemos decir, bueno, me voy a cambiar el nombre, me voy a cambiar de ciudad, me voy a mudar a otro apartamento,
voy a cambiar de casa, hasta el look, pero si nosotros no hacemos una pausa para transformarnos interiormente, para autoobservarnos, darnos cuenta de qué fue lo que generó en nuestro interior dicho evento o dicha situación o crisis, pues entonces vamos a seguir siendo los mismos. Muchas personas terminan por irse hasta del país, cambiarse en los apellidos, hacer una serie de cambios, pero si internamente nosotros no hacemos esa, digamos, no nos damos esa oportunidad de cambiar, de ver en nosotros qué fue lo que jaló todos esos diferentes compromisos o esas diferentes situaciones, vamos a seguir siendo los mismos. Entonces se dice que la meditación va a resultar fundamental cuando una persona, cuando un hombre o una mujer realmente quieren cambiar. Nosotros necesitamos llegar a un cambio verdadero, no a un cambio aparente, no a un cambio de momento, sino realmente llegar a transformarnos. Entonces, ¿por qué muchas veces las personas tienen inquietud con la meditación, pero muchas expresan que no se tienen los resultados correctos, ¿sí? Que les coge el sueño o que terminan aburriéndose o que les empieza a picar todo el cuerpo? Porque no sabemos realmente hacia qué es lo que vamos a meditar, qué es lo que vamos a reflexionar. La reflexión y la meditación vienen siendo la misma situación. Cuando una persona entra en un proceso de reflexión, si es con su conciencia, pues entonces va a lograr extirpar ese patrón psicológico, ese comportamiento, esa actitud, ese defecto que lo llevó a desarrollar ciertas situaciones. Entonces necesitamos volvernos serios. Esa seriedad la vamos a ir desarrollando en la medida en que nosotros nos damos cuenta que necesitamos tener una disciplina en nuestro trabajo interior. Debemos también salir de todos esos aspectos que abundan tanto en grupos pseudoesotéricos, conocimientos, teorías pseudoocultistas, donde a las personas les enseñan un proceso de meditación muy superficial. Digamos que es un proceso de meditación contemplativo. Y aquí vamos a hacer una pausa. Y una cosa es la concentración. Entonces ese fue el tema que vimos la conferencia pasada, el día sábado. Los invitamos a que ustedes puedan ver en la sección de videos cómo es que vamos a llegar a través de la concentración y de la relajación a desarrollar muchas prácticas y a poder también desarrollarnos nosotros en nuestro diario vivir. Entonces, una cosa es yo centrarme, estar mirando hacia el paisaje o hacia una nube, una estrella, lo que sea, y otra cosa muy diferente es la meditación. Entonces, la meditación nos enseña a nosotros a tener una seriedad, a darnos cuenta que debemos cambiar, y si no queremos realmente fracasar dentro de nuestro trabajo interior espiritual verdadero, entonces necesitamos dejar de ser superficiales, necesitamos dejar de justificarnos y aprender a disolver todos esos aspectos egoicos, todos esos aspectos psicológicos que siempre nos van a generar los mismos comportamientos iracundos, violentos, lujuriosos, adúlteros, traicioneros, mentirosos, bueno, todas esas formas equivocadas que tenemos nosotros de ser. Cuando una persona a través del sentido de la autoobservación empieza a darse cuenta que sí hay una serie de defectos, que siempre tiene, que ve algo y le genera ya envidia o le genera ya soberbia o le genera rencor, pues necesitamos descubrir ese defecto. Entonces, ese defecto descubierto en nuestra vida práctica nos va a dar la oportunidad de llevarlo a querer comprenderlo, ¿sí? De llevarlo a querer nosotros hacerle un cambio. Si una persona se da cuenta que siempre por ira está generando malas relaciones, que siempre por la ira está teniendo conflictos en el trabajo, en la casa, con la pareja, con los hijos, en el vecindario, pues debemos salir de esa justificación que siempre nos hace considerar que la culpa es del otro. Necesitamos hacer una pausa y llevar ese defecto a el proceso de la reflexión, a la meditación. Todo esto va a ser un material didáctico para nosotros poder edificar esa práctica de la meditación. Todas esas situaciones desagradables, todo eso que nos pasa en el día a día, en nuestra existencia, es el perfecto material para nosotros poder sacar provecho y sabiduría de todo eso que nos sucede. Lo que pasa es que nosotros siempre que hablamos de meditación, entonces decimos, no, la meditación sí, chévere, centrarme aquí o concentrarme acá o ver luces o ver, no, esa no es la meditación realmente. Meditar, poder nosotros llegar a ese cambio interior, consiste en llegar a un arrepentimiento, consiste en que realmente queremos
ver en esos distintos eventos y circunstancias de la vida algo que nos va a dar una sabiduría, un aprendizaje. Muchas personas protestan siempre por las situaciones desagradables que suceden, ¿sí? Esto pasa muy a menudo en nosotros mismos. Nosotros podemos darnos cuenta de que hacemos un mal negocio y algo sucede, o fracasamos con algo en nuestra existencia y de una vez ya nosotros decimos, no, pero qué pereza esto, peleamos con las personas, peleamos con la vida y no podemos sacarle la utilidad a todos esos eventos. Entonces, ¿qué es sacarle la utilidad a todos estos eventos? ¿Por qué realmente existe la técnica de la meditación? Nosotros buscamos meditar o nos llama mucho la atención meditar cuando queremos buscar paz interior. Pero para poder llegar a esa paz interior necesitamos identificar dentro de nosotros qué es lo que nos está robando esa paz. Si en un momento dado vemos que tenemos un día muy pesado, que tuvimos conflictos, que nos pasó de todo, como dicen las personas coloquialmente aquí en Colombia, que se levanta uno con el pie izquierdo, pues nosotros necesitamos hacer una pausa. Entonces aquí vamos a empezar a identificar un primer aspecto. La meditación siempre nos va a llevar a nosotros a buscar esa calma, esa paz interior. Pero, ¿qué debemos nosotros hacer para que la meditación nos dé un resultado positivo? Vamos a hacer una diferencia entre lo que es llegar a un cambio verdadero de nuestra conciencia y a algo intelectual. Entonces veamos que, por ejemplo, una persona puede llegar a tener una situación en el trabajo, ¿sí? Algo le pasó con un compañero de trabajo, un malentendido. Si la persona lleva esto de una forma egoica, de una forma intelectual, de una forma que quiere justificarse, va a ver que la culpa es de la otra persona, ¿sí? Ah, no, es que yo respondí así porque es que fulanito me culpó o él hizo esto y yo por eso reaccioné. Es decir, que siempre vamos a estar como buscando una evasiva y no vamos a llegar a identificar adentro de nosotros qué fue lo que generó toda esa circunstancia. Es evidente que van a haber cosas que van a pasar de parte y parte. Tampoco vamos a decir que los culpables en un 100% somos nosotros. Pero si nosotros siempre tenemos ese patrón psicológico, ese comportamiento de querer dar a entender que somos los buenos y los demás son los malos, entonces nunca vamos a poder llegar a un cambio radical. Por eso la meditación no nos da un resultado positivo. Otro aspecto que nosotros necesitamos tener muy presente para poder llegar a ese cambio interior, para poder llegar a experimentar esa paz interior que nos va a dar la meditación, es ver la utilidad y la sabiduría. ¿Cómo así? Entonces nos sucede una decepción amorosa, ¿sí? Digamos que tuvimos una decepción amorosa y la persona, bueno, terminó con su relación. Entonces, mecánicamente, de forma intelectualmente, la persona se va a cerrar a una nueva relación por ese evento. Entonces, ¿qué va a decir? A mí la vida ya me enseñó que todos los hombres son malos, por ejemplo, en el caso de la mujer, o viceversa. Entonces el varón dice, no, a mí me enseñó que todas las mujeres son malas, eso ya me lo enseñó la vida, yo ya aprendí de esa situación. Si realmente vamos a darnos cuenta, no se ha aprendido nada, porque vamos a ver que a nosotros llegan diferentes personas, diferentes situaciones, gimnasios psicológicos para poder extraer la sabiduría y la inteligencia que está atrapada en esa situación. La inteligencia realmente es aprender nosotros a desenvolvernos día a día en nuestra existencia, en las diferentes situaciones que nos suceden. Aprender a dar ese billete apropiado, pero es muy difícil llegar realmente a dar ese billete apropiado porque no dejamos expresar a nuestra conciencia. Nosotros todos estamos dormiditos, con los ojos abiertos, pero no quiere decir que nuestra conciencia esté participando todas las 18 o 20 horas del día que estamos despiertos, no. Por lo general es todo nuestro ego, todos nuestros defectos psicológicos, nuestras formas equivocadas de ser. Entonces, partiendo de estos dos aspectos, si nosotros en algún momento hemos llegado a tener como esa evasiva, esa justificación, ahí podemos identificar por qué no nos da resultado la meditación. La meditación a fondo, sobre tal o cual circunstancia, sea agradable o desagradable, nos va a permitir a nosotros algo y es un resultado, ¿sí? Es como el sabor del trabajo, del resultado. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. ¿Cómo así? El sabor trabajo es empezar nosotros a autoobservarnos, a darnos cuenta que necesitamos cambiar. Una persona en un momento dado puede definir
quiero cambiar esta ira. Esta ira siempre me está generando malas relaciones, me está generando una irritabilidad constante, hasta me ha llegado a enfermar. Un ejemplo. Otra persona puede decir, bueno, yo a través de mis procesos de adulterio siempre he estado aquí, allí, pienso que no existe el amor, haciendo sufrir a los demás, sufro también yo, quiero cambiar esto. El defecto psicológico o la situación que nosotros queramos cambiar. Entonces, ahí nosotros vamos a empezar a observar. Ya nos dimos cuenta, ya vimos, ya identificamos en nuestro mundo interior que hay algo que necesitamos resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros empezamos a darle a eso una disciplina, una seriedad, un tiempo estimado dentro de nuestro diario vivir, vamos a ver que se va a requerir una inversión total de esa disponibilidad de nosotros hacia eso que queremos transformar, hacia eso que queremos modificar, así que realmente queremos extraer es la virtud de eso que está ahí, de ese problema o de esa situación. Entonces, nadie o ninguno de nosotros podría llegar a gustar de ese sabor trabajo si nosotros empezamos a identificarnos con los diferentes eventos. Entonces, ese sabor trabajo nos va a permitir ver que sí hay un error, que estamos cometiendo una equivocación y que tenemos el anhelo, el ánimo de cambiar. Llega a nosotros un arrepentimiento. Entonces, cuando llega la identificación, impide que nosotros podamos aprovechar todos esos espacios o todos esos diferentes gimnasios psicológicos. No con esto estoy diciendo entonces que debemos buscarnos una serie de problemas para tener el material y poder ir a la meditación, no. Ya nuestra vida como tal nos genera diferentes situaciones, ya nos va a aportar diferentes eventos para que nosotros aprendamos a rescatar la sabiduría de eso. Cuando la persona se identifica con una situación o con un acontecimiento, no va a poder lograr extraer de sí mismo todos esos diferentes elementos psicológicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? Siempre nuestros elementos psicológicos son como diablitos. Estos diablitos de la ira o de la codicia, de la pereza, de la envidia, del orgullo, de lo que sea, nos va a generar a nosotros una identificación. Entonces, lograr extraer del mí mismo, de esas formas equivocadas de ser de nosotros, esos elementos útiles para nuestro autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia, es el sabor trabajo. Entonces, a través de la ira, una persona puede decir, bueno, sí, yo soy iracundo o soy iracunda cuando no me atienden rápido. Es decir, que entonces solamente hay un defecto de la ira. ¿Cuántos defectos de la ira se nos están manifestando a nosotros constantemente? Me irrita que haya fila, me irrita que no me cumplan, me irrita que no me paguen algo a tiempo, me da ira que se me haga tarde, me da ira que tal vez las personas no me pidan el favor, me da ira que no me saluden, me da ira. Entonces, todos estos eventos que van sucediendo de una sola situación, peleé con alguien, peleé con mi jefe, peleé con mi pareja, nos va a nosotros a aportar todos esos detallitos, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que no solamente somos uno, que hay muchos dentro de nosotros que abren esa puerta y le da paso a toda nuestra ira. Lo mismo va a ser con la pereza, con la lujuria, con la codicia, con la vanidad, por ejemplo, con los procesos de perdón, el orgullo, nuestro rencor, nuestro resentimiento, hace que no podamos ver en esa persona la oportunidad para poder cambiar algo dentro de nosotros. Es muy difícil perdonar, pero ¿por qué? ¿Por qué se torna tan difícil? Porque hay unos detallitos de nosotros, de nuestro orgullo, que no nos permiten profundizar en eso y rescatar esa sabiduría que está ahí atrapada. Ahora vamos a ver cuál es el sabor vida, ¿sí? Una persona que está empezando a transformarse espiritualmente, a trabajar en su mundo interior, a poner orden en esa desordenada casa que es todos nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, reacciones, bueno, todo esto. Entonces, si en un momento dado soltamos ese ánimo de querer cambiar, nos identificamos con las cosas del diario, sucede algo y no, tengo que tener ira porque es que la ira me hace defender, gracias a la ira la gente me respeta, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, el sabor trabajo es esa capacidad que vamos a tener cada uno de nosotros de poder llegar a comprender, de poder llegar a aprovechar esos diferentes eventos desagradables para poder sacar, rescatar toda esa inteligencia, toda esa conciencia, toda esa esencia que está allí atrapada. No podemos ser como entonces el ejemplo que he colocado ahorita de la persona que sufre una infidelidad o que
sufre cualquier situación desagradable y se cierra al aprendizaje, se cierra y no, yo mejor no hago esto. Como en un momento una persona decía, no, yo reflexionando me di cuenta que lo mejor es tratar a fulanito de tal de forma hipócrita. Pues allí no hay una reflexión verdadera. Allí fue como un proceso intelectual, egoico, ¿sí? Donde todos sus defectos le dicen a esta persona mejor tome una postura hipócrita, pero no resuelva lo que debe resolver. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho perdonar, lo que decía ahorita. Entonces, debemos evitar ese sabor vida. Ese sabor vida es volver a lo mismo de antes, es volver a generar las mismas situaciones, volver a traer los mismos eventos, y ahí nos vamos a dar cuenta que esto se va a volver como una bola de nieve, ¿sí? Va a volverse algo en lo que ya llega a un punto donde no podemos ni saber cómo resolver. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida a través de la técnica de la meditación, de la imaginación consciente, para poder llegar a sacar esos detallitos. Ejemplo, hoy me sucedió algo, peleé con mi mamá, ¿sí? Entonces vamos a sacar un espacio en el día y vamos a reconstruir poco a poco esos diferentes detalles, desde que me encontré con la persona, lo que me dijo, lo que yo le dije, y qué vamos a hacer. Vamos a eliminar todo eso que afloró de nosotros. A nosotros no nos debe interesar lo que la otra persona hizo, nos debe interesar realmente es lo que nosotros hicimos. ¿Quién es el que quiere buscar ese cambio? ¿Quién es el que quiere buscar esa calma o esa paz interior? Pues nosotros mismos. Entonces debemos darnos la oportunidad de llegar a, digamos, como a darnos ese espacio, a darnos esa pausa, pero de una forma consciente. Entonces, la reconstrucción de cualquier escena nos va a permitir a nosotros verificar personalmente, de una forma directa, la intervención de diferentes aspectos, de diferentes situaciones egoicas, de diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, en una escena de celos, ¿sí? Donde aflora la ira, aflora la comparación, está la competencia, está el odio, está la envidia. Ahí vamos a ver que hay muchos detalles. ¿Por qué sentimos celos? ¿Qué es celo? ¿Sí? ¿Por qué celo algo? Una persona cela algo porque lo considera de su propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué celamos a la pareja? ¿O por qué celamos a los hijos? ¿O por qué celamos a papá y a mamá? Todos esos aspectos psicológicos están dentro de nosotros y somos quienes realmente nos van a dar a nosotros las respuestas. A las respuestas de por qué soy celoso o celosa no me las va a dar el vecino o la persona que vive al otro lado del mundo, no. Es algo que nos corresponde a nosotros mismos para poder llegar a identificarnos, a conocernos realmente. Entonces, comprender cada uno de estos detalles nos va a llevar a nosotros a poder definir ese cambio que queremos llegar. Necesitamos llegar a una reflexión, a una concentración y a una meditación. La marcada tendencia que tenemos nosotros de culpar a otros es óbice o es como ese obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores, lo que decíamos ahorita. Entonces, si nosotros siempre estamos culpando al otro, no, es que mi vida ha sido un fracaso porque por culpa de tal, ¿sí? Me casé con esta persona y por culpa de esta persona yo no pude cumplir tal sueño. O nací en una familia con pocos recursos económicos y por culpa de eso entonces yo no pude ser. O sea, siempre estamos culpando externamente. Aquí, este tema de la meditación y todos estos temas de tipo de descubrimiento personal son muy complejos, porque aquí también entraría a hablar de los diferentes procesos de vidas pasadas, de las recurrencias, de por qué nos suceden a nosotros las cosas, si en esta existencia hemos sido honestos, o hemos sido leales, o hemos sido, ¿sí? ¿Por qué nos pasan cosas desagradables? Lo que pasa es que tenemos defectos psicológicos que siempre están generando una serie de compromisos. Recordemos que la ley del karma nos hace reflexionar en las cosas que nos suceden. Cuando nosotros las hacemos a los demás, no parecen graves, pero cuando nos las hacen a nosotros, sí son graves. Entonces aquí también hay una gran sabiduría. Este es un tema que ya vimos, ya estudiamos en pasadas conferencias. Igual invitamos a que las personas en la sección de videos puedan ver desde la conferencia número 1, paulatinamente, para poder comprender más estos procesos. Entonces, realmente, la verdad, debemos es decir que nosotros somos los únicos culpables y víctimas de las circunstancias que suceden en la vida.
Entonces, como podemos ver en esta imagen, los distintos eventos agradables, desagradables, existen con nosotros o sin nosotros, siempre van a existir, se van a repetir mecánicamente en forma continua. Entonces, ejemplo, si nosotros en el desarrollo de nuestra personalidad, en el desarrollo de nuestra existencia, hemos alimentado un defecto que siempre es violento, que siempre resuelve todo a los golpes, que resuelve todo a las patadas, de forma violenta, este defecto va a seguirse manifestando. Nuestra vida es como un rollo de película, ¿sí? Es algo que se va a seguir generando. Y este defecto psicológico, como en vez de trabajarlo, de reflexionarlo, de comprenderlo y de eliminarlo, lo que hacemos es seguirle dando alimento. ¿Cómo alimentamos nosotros nuestra violencia o nuestra envidia? O toda nuestra vanidad, o todo nuestro orgullo, nuestro engreimiento, o nuestro rencor, bueno, todo eso, ¿cómo lo alimentamos? Cada vez que nos identificamos con esto y que no hacemos una pausa para poderlo reflexionar. Entonces, partiendo de este principio, ningún problema a la final va a poder tener solución. Todo siempre va a estar esperando a que nosotros podamos llegar a dar ese billete apropiado, a que nosotros realmente podamos llegar a sacar, a extraer esa sabiduría. Esa realmente es la meditación. Más adelante vamos a ver una meditación que nos va a permitir a nosotros contemplar un vacío sin el ego, ¿sí? Un vacío iluminador. Vamos a poder expresar nuestra conciencia sin todo lo pesado de nuestros defectos psicológicos. Esto también es un proceso de meditación que se conoce como estados de Samadhi, o donde la persona puede ingresar a la sexta y a la séptima dimensión para poder experimentar lo superior. Esta meditación que estamos viendo el día de hoy es una meditación enfocada más a la parte reflexiva. Es una meditación que quiere buscar cambios, quietud de nuestra mente, como esa serenidad, ese equilibrio interior, y poder llegar a ahondar en muchos aspectos que físicamente aquí hablando no vamos a encontrar las respuestas, ni en un libro, ni con una persona, ni con un líder, ni con un guía, porque la guianza está en nuestro propio ser, en nuestro propio mundo interior. Entonces vamos a ver que los problemas de la vida, si hubiese problemas, existieran problemas y para todo hubiera una solución, entonces la vida no sería vida sino muerte. Siempre estaría pues la persona no pudiendo extraer ninguna situación, no pudiendo extraer ese material útil de las diferentes situaciones. Entonces, cuando alguien se define a modificar sus circunstancias, a modificar sus problemas, estos van a llegar en un punto donde se van a dejar de repetir. Si nosotros aprendemos a eliminar esa ira constante que nos está queriendo manipular día a día con cada persona, pues va a llegar un punto donde la persona va a poder equilibrarse internamente y ya va a cambiar. Entonces hasta las personas externas van a decir, uy, esta persona realmente está cambiando. Nosotros somos reaccionarios en un 100%. Veamos que uno conoce una persona perezosa, por ejemplo. Uno ya sabe cómo va a actuar el perezoso, uno ya sabe cómo va a responder el perezoso. ¿Por qué? Porque nuestros defectos psicológicos son siempre los mismos, siempre son mecánicos. Pero ¿qué sucede cuando esta persona hace una pausa en su vida, empieza a observarse, empieza a querer cambiar? Pues entonces va a generarse un cambio interior y esto también se va a ver reflejado externamente. Esto nos hace llegar a nosotros a un punto muy interesante en esta conferencia, y es que todas las cosas externas también van a empezar a cambiar. A través de ese sabor trabajo, todo lo que nos está generando conflicto, si lo estamos aprendiendo a resolver con nuestra conciencia, entonces va a cambiar. Ya el gimnasio psicológico va a cambiar. ¿Sí? Si una persona siempre está atrayendo procesos de mentiras, de traiciones, y ya está estudiando eso en su mundo interior, pues entonces esto va a cambiar. Lo mismo con el yo ladrón, con el yo del homicidio. Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo que la vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, pero que somos los únicos dueños de ponerle fin a eso. ¿A través de qué? De la reflexión y de la comprensión. Comprensión de nuestros defectos psicológicos para poder eliminarlos completamente. No podemos detener esta rueda. Las circunstancias buenas o malas se van a procesar siempre, mecánicamente. Únicamente podemos es cambiar nuestra actitud. ¿Sí? Van a haber situaciones que, por ejemplo, teníamos proyectado un paseo y ese día preciso llueve, pasa de todo. No podemos cambiar eso, no podemos cambiar ese evento externo, no podemos modificar el clima, pero sí podemos cambiar nuestro estado interior.
¿sí? Podemos ver qué es lo que está sucediendo toda en nuestra alma, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso sí lo podemos nosotros resolver, lo podemos controlar. Conforme nosotros aprendemos a extraer ese material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, entonces ahí es cuando la persona se va a ir descubriendo, se va a ir autodescubriendo a través de la autoobservación. En cualquier circunstancia, agradable, desagradable, van a existir diversos yoes que van a necesitar ser comprendidos a través de esta técnica de la meditación, ¿sí? Esto significa que cualquier puño determinado de yoes, cualquier grupo determinado de yoes que intervienen en tal o cual drama, comedia, tragedia de nuestra vida práctica, que peleé con el jefe, que tuve un malentendido con fulano, que me pasó esto, que hice un negocio y sucedió tal cosa, después de haber sido comprendido íntegramente, haber nosotros llegado como a ese arrepentimiento, haber dado cuenta de quiénes fueron los que estuvieron ahí jalando esa situación, entonces vamos a poder pedirle a esa parte de nuestra conciencia, que se conoce como nuestra Madre Divina, que nos desintegre ese defecto psicológico, que nos ayude a eliminar y a traer esa sabiduría que está atrapada en ese defecto. En la medida que una persona va haciendo uso de esa autoobservación psicológica, ¿sí? De vernos realmente internamente como somos, entonces nos iremos desarrollando maravillosamente a través de la conciencia. Vamos a dejar expresar cada vez más a nuestra esencia, cada vez más a nuestro espíritu, esa parte de Dios dentro de nosotros, que independientemente a cualquier creencia que tengamos, o bueno, lo que sea que pensemos o idea que tengamos de Dios, está dentro de nosotros. Nada que hacer, hay una parte de ese Dios que está dentro de nosotros y por eso nosotros tenemos esa capacidad de tener esa energía de vida. Y esa energía de vida la contaminamos cuando no aprendemos a eliminar nuestros defectos psicológicos. Entonces aquí es donde nosotros vamos a entrar a ver lo importante que es llegar a la meditación reflexiva. ¿Cuál es la práctica para la meditación reflexiva? Entonces ahorita acabamos de ver todo lo referente a lo que es nuestra vida, ¿sí? A por qué queremos llegar nosotros a procesos de meditación. ¿Por qué a una persona le interesa la meditación? Nos interesa la meditación porque necesitamos buscar una paz, una calma, necesitamos aquietar nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, emociones negativas, todo eso necesitamos aquietarlos. Entonces, por eso era necesario hacer como esta introducción de realmente qué es el sabor vida, cuál es el sabor trabajo, que es lo que vamos a ir buscando a través de esta técnica, y cómo cada uno de nosotros va a llegar a esa sabiduría poco a poco a través de la autoobservación, descubriendo interiormente todo eso que queremos erradicar, todo eso que queremos quitarnos, pero nosotros no podemos quitarnos el rencor de un día para otro. Necesitamos llevar toda esa escena del rencor, del que me hizo, me dijo, me ofendió, me humilló, a un proceso de meditación. Entonces, ¿cuál es la práctica? La práctica siempre va a estar basada en buscar un lugar tranquilo, pero con la meditación nosotros podemos hacerlo en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación. Si tenemos un lugar que podamos ir destinando para estas técnicas como la meditación, la concentración, la relajación, sería maravilloso. Es fundamental para que podamos, cada vez que tengamos esa necesidad de buscar esa paz interior, entonces llegar a ese lugar, buscar un lugar tranquilo. Luego vamos a hacer la conjuración del Belilín y el círculo mágico. Para las personas que hasta ahora están viendo estos temas, las conjuraciones es la forma en la que vamos a resolver la armonía de un ambiente. En el ambiente hay muchas cosas energéticamente hablando que a veces no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero pondremos este ejemplo. Si hay un lugar donde se están diciendo groserías, se está peleando constantemente, bueno, todas estas cosas, eso queda en el ambiente y eso muchas veces hace que nosotros no podamos llegar a una correcta concentración. Entonces la conjuración del Belilín y del círculo mágico va a hacer que podamos limpiar ese ambiente de todas esas energías. Si la persona conoce alguna oración referente a su creencia o religión, está muy bien. Sin embargo, los invitamos a que vean ustedes el tema número 7, que es la forma en la que nosotros podemos aprender a armonizar la tranquilidad de un lugar, de un espacio. Luego viene el tercer paso y es la súplica de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina. Esta súplica de asistencia es con nuestras propias palabras, a nuestro propio ser, a esa parte superior,
a nuestra conciencia le vamos a pedir con toda la concentración que realmente nos dé esa capacidad de poder resolver eso que queremos meditar, eso que queremos llegar a la reflexión. Luego vamos a hacer algo muy importante con nuestro cuerpo físico y con toda nuestra parte emocional. Vamos a relajar nuestras emociones, vamos a relajar esa parte mental en nosotros y vamos a relajar nuestro cuerpo físico. ¿Por qué es necesario? Porque hay muchas tensiones, como Camilo nos explicaba en el tema pasado, muchas situaciones que nos están distrayendo, dolores, que tuvimos un día muy pesado. Entonces es necesario que aprendamos también a aquietar mente, emoción y cuerpo físico. Entonces eso lo vamos a hacer también. Luego, ¿qué viene? Ya después de que hemos relajado, de que estamos serenos internamente, vamos a empezar a reconstruir la escena, lo que vayamos a querer resolver, la escena, el evento, el malentendido, que es que hace años tengo rencor con mi amiga o con mi vecina porque le pedí un favor y no me lo hizo, que con mi pareja tengo tales rencores, que con mi mamá, que con un familiar, lo que sea que nosotros queramos realmente resolver, a través de esta técnica de meditación reflexiva lo vamos a lograr. ¿Y luego qué viene? Entonces, en esa quietud de nuestra mente, digamos, recreando esa escena, no nos vamos a identificar con lo que sucedió, porque si nos identificamos con lo que nos sucedió, otra vez volvemos a sentir lo mismo, la ira, las ganas de decirle esto, de ofender, y la persona sale, oiga, yo debí haberle dicho tal cosa, no. Vamos a mirar los detallitos, esos detallitos que van a ir aflorando. Si nosotros tenemos una muy buena concentración, entonces van a ir aflorando y nosotros le vamos a ir pidiendo muerte a esos detallitos, a esos aspectos, una mala mirada, un malentendido, que yo fruncí el ceño o que yo de forma despectiva hablé. Eso no lo va a permitir ver nuestra conciencia, que a la conciencia le interesa que se rescate la conciencia que está atrapada en esa situación. Nosotros con un evento de rencor, de odio, pensamos que le estamos haciendo daño al otro y la verdad es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, por eso es necesario rescatar toda esa sabiduría y rescatar toda esa esencia atrapada en esos aspectos psicológicos. Vamos a ir juzgando despiadadamente al defecto, no a la persona, ¿sí? Sea que sea una situación con una o con dos o con tres personas, no vamos a juzgar a esas personas, vamos a juzgarnos a nosotros mismos y eso nos va a permitir a nosotros tener esa responsabilidad y aprender a eliminar nuestros defectos psicológicos. Vamos a ver unas observaciones muy puntuales para que nos dé un resultado positivo nuestra meditación reflexiva. Lo primero es, no vamos a identificarnos con la escena, ya lo decíamos ahorita. Si es que queremos resolver algo con la pareja, no vamos a identificarnos otra vez con la pareja. Entonces tomamos 20 o media hora para hacer esta meditación y salimos y nos encontramos con la persona y seguimos peleando. No, vamos a buscar el cambio, vamos a buscar sacar eso que está en nuestro interior a través de la comprensión. En ningún caso vamos a justificarnos ni a evadirnos, ¿sí? Uno mismo sabe, uno se da cuenta. Lo que pasa es que en el tren de vida, de diario vivir, no nos damos esa oportunidad tal vez como de hacer una pausa y decir, oiga, venga, sí, yo le hablé feo a esta persona, yo le iba hablando como duro a esta persona, yo iba como ofendiendo a esta persona. No, siempre estamos diciendo, no, pero es que lo hice porque se lo merecía, lo hice porque es que me dijo esto, no. Entonces, en este caso no vamos a justificarnos ni a evadirnos. Vamos a juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás, no vamos a culpar a los demás y vamos a ver que hasta resulta importante poder ver, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? Poder ver a través de la óptica de esa persona. Eso no quiere decir que entonces yo tenga que aceptar los errores del otro, ¿sí? De mi semejante, no. Significa que yo debo aprender a mirar qué fue lo que sucedió, por qué esta persona reaccionó así. En un momento nosotros vamos a llegar a querer, digamos, comprender, como a tener esa empatía. Y es una frase de cajón de ponernos en el zapato del otro, pero ¿cómo vamos a poder salir de esa frase de cajón y volverla realmente práctica? Cuando nosotros empezamos a poder aplicar esta técnica de la meditación reflexiva. Y va a llegar un punto donde vamos a decir, uy, esta persona actúa así, si hubiera sido yo sí hago esto, digo esto, mejor dicho, esta persona se contuvo. Entonces, esa es la idea, que nosotros ni juzguemos al otro, ¿no? Tampoco la idea es
entonces todo el agua sucia para nosotros no. Es con nuestra conciencia y nuestra conciencia nos va a decir hasta qué punto hubo algo de verdad, hasta qué punto fuimos acertados y hasta qué punto sí tuvimos un error, sin autoengaños. Nuestra conciencia nos va a poder dar como ese límite, nos va a poder permitir sentir eso. Vamos a repetir esta técnica cada vez que necesitemos o que tengamos la oportunidad. Esta práctica es para nosotros poderla repetir constantemente, no para dejarla ahí, sí, chévere, ya sé que es meditar. No, recordemos que no podemos caer en ese error de, sí, la meditación. Sí, no, yo ya sé por qué fulanito de tal peleó conmigo, ya entendí. No, es algo que va a nacer del corazón. Es algo que realmente a nosotros nos va a dar un shock y nos va a hacer cambiar radicalmente. Nos va a hacer a nosotros transformarnos radicalmente. Por eso se dice que la meditación es el pan del sabio. Si una persona quiere sabiduría, necesita sí o sí aprender a meditar. Si una persona quiere realmente transformar su mundo interior, necesita sí o sí aprender a meditar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, entonces vamos a hacer la práctica de la meditación. Invitamos entonces a las personas en este momento a que busquen un lugar tranquilo. No me voy a extender mucho porque pues de igual forma este espacio estaba más para explicar realmente cuál es esta técnica, pero sí es necesario que tengamos muy presente cómo es que nosotros vamos a meditar, ¿sí? Cómo es que vamos a hacer ese paso a paso de la meditación, cómo es que nosotros vamos a llegar a esa quietud de nuestra mente. Entonces invitamos a que las personas puedan buscar un lugar tranquilo, ponerse en una posición cómoda, preferiblemente sentados, ¿sí? Vamos a buscar un sofá o una parte donde no nos vaya a coger el sueño, porque por lo general lo que sucede es que si las personas se acuestan y no tienen el control sobre el sueño, pues terminamos dormidos, ¿sí? Entonces la idea es sí tener una comodidad, tener una tranquilidad en nuestro cuerpo físico, pero sin quedarnos dormidos. Entonces, si ya tenemos ese lugar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a sentarnos, nos vamos a ubicar, vamos a distensionar nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cabeza y vamos a hacer lo que es el belly y el círculo mágico. Las personas que lo saben, pues pueden hacerlo, las personas que no, pueden centrarse en pedirle a esa parte superior de su conciencia para que les ayude a armonizar el ambiente. ¿Listo? 1, 2, 3. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Círculo mágico de protección. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico a través de este lugar, para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Salid y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Ahora vamos a hacer la súplica de asistencia a nuestro Padre interno y a nuestra Madre interna con nuestras propias palabras. Padre mío, Señor mío, te pido que por favor me des concentración, imaginación
y voluntad para poder llegar a hacer esta práctica de meditación reflexiva. Bien, entonces ahora vamos a empezar a relajar nuestra parte mental, nuestra parte emocional. Entonces vamos a empezar a inhalar suave y profundo por la nariz. Inhalamos suave e imaginamos que dentro de nosotros hay como un humito negro, ¿sí? Como un aire negro, y a través de la exhalación sale. Inhalamos suave y profundo. Imaginamos el aire entrar por nuestras fosas nasales, recoge como toda esa parte contaminada y exhalamos. Volvemos a inhalar suave y profundo. Exhalamos. Ahora allí en este lugar, relajados, centrados en nuestro mundo interior, vamos a empezar a escuchar sonidos externos, todos los sonidos externos que estemos escuchando. Tal vez pasó un carro, el ladrido de un perro, alguien que va por ahí caminando. No les vamos a hacer ninguna historia a esos sonidos, sencillamente estamos haciéndonos conscientes del plano en el que estamos. Vamos respirando suave y profundo. Ahora vamos a buscar escuchar los latidos de nuestro corazón. Si de pronto se nos dificulta escuchar nuestro corazón, vamos a inhalar suave y profundo, retenemos el aire lo más que podamos y apenas empieza a brincar el corazón, a latir más fuerte, entonces ahí podemos llevar la secuencia de nuestro ritmo cardíaco, es decir, que podemos escuchar nuestro corazón. Seguimos inhalando suave y profundo. Bien, entonces ahora vamos a empezar a relajar nuestro cuerpo físico. Para relajar nuestro cuerpo físico necesitamos una muy buena concentración e imaginación. Entonces allí donde estamos sentados, vamos a visualizar el pie derecho, la planta de los pies, los dedos, el empeine, el talón. Imaginamos las venas, arterias, tendones, músculos y vamos a imaginar que una energía sube por toda la pierna derecha hasta la rodilla. Podemos sentir el calor y vamos a ordenarle que se aquiete, que se relaje, que descanse. Vamos ahora a nuestro pie izquierdo, de igual forma. Imaginamos que esa energía entra por los 5 dedos de nuestro pie. Imaginamos el empeine, la planta de los pies, el talón. Y vamos imaginando cómo a través de las venas, arterias, nervios, músculos, va haciendo el ascenso esta energía, relajando toda esta parte de nuestro cuerpo. Llegamos hasta la rodilla izquierda. Vamos a ordenarle que se aquiete, que se relaje, que descanse. Volvemos a la pierna derecha. Vamos a relajar desde la rodilla hasta la cadera. Imaginamos esa energía, ese ascenso, sentimos el calor por toda nuestra pierna, músculos, huesos, tendones, arterias, y vamos a ordenarle que se aquiete, que se relaje, que descanse. Inhalamos suave y profundo. Ahora vamos a relajar nuestra pierna izquierda, de la rodilla hasta la cadera. Imaginando el ascenso de esa energía que nos va a ir relajando. Venas, arterias, músculos, tendones. Y vamos a ordenarle que se aquiete, que se relaje, que descanse.
No sentimos esta parte de nuestro cuerpo. Ahora vamos a centrarnos en la parte de la cadera, los glúteos, el centro sexual, nuestra caja torácica. Visualizamos nuestros órganos, el intestino, el hígado, los riñones. Imaginamos cómo esta energía, cómo este haz de luz va relajando poco a poco esta parte de nuestro cuerpo. Llegamos al estómago, los pulmones, nuestro plexo solar. Vamos a ordenarle que se aquieten, que se relajen, que descansen. Visualizamos nuestra espalda, los brazos, las manos, la derecha y la izquierda, y vamos a imaginar que a través de nuestros 5 dedos, de la mano derecha y de la mano izquierda, va entrando esa energía y va relajando, dedo por dedo, falange por falange, venas, arterias, articulaciones. Llega a la muñeca, seguimos inhalando suave y profundo. A la par va llegando al codo izquierdo y derecho. Inhalamos suave y profundo, hacemos el ascenso de esta energía hasta nuestros hombros. Y vamos a ordenarle a esta parte de nuestro cuerpo que se aquiete, que se relaje, que descanse. Visualizamos nuestro corazón, de allí emana una luz, es esa parte de nuestra conciencia. Imaginamos nuestro cuello, muchas veces tenemos tensiones allí, relajamos, soltamos el cuello. Imaginamos nuestra boca, lengua, mejillas, pómulos, el cuero cabelludo, nuestras orejas, la frente, el entrecejo, los ojos, nuestra nariz. Y vamos a ordenarle que se aquiete, que se relaje, que descanse. Pasamos por todo nuestro cuerpo y donde sintamos que hay alguna tensión, le ordenamos que se aquiete, que se relaje, que descanse. En este punto, si hemos tenido una buena concentración y una buena imaginación, no sentimos nuestro cuerpo físico o lo sentimos muy suave, lo sentimos muy leve, como que flota. Entonces en este punto es donde va a entrar la meditación reflexiva. Vamos a visualizar una escena que hayamos tenido hoy o en estos días donde nos hayamos identificado, la escena que sea, una escena de ira, una escena de celos, de envidia, un malentendido, lo que queramos. Y vamos a ir reconstruyendo uno a uno lo que sucedió. Desde que llegamos al lugar, cuál era nuestro estado interior, tendríamos tal vez impaciencia, tendríamos afán, estaríamos con miedo, preocupados. Entonces vamos a reconstruir esa escena rápidamente. Inhalamos suave y profundo por la nariz y vamos reconstruyendo poco a poco esa escena. Miremos todos los detallitos que estuvieron en nuestro mundo interior. Una verdad a medias, algo que pensamos. Todo eso es el material didáctico para nuestra meditación. Inhalamos suave y profundo. Si nos desconcentramos o nos distraemos, volvemos de nuevo a nuestro corazón.
A cada detallito que tal vez ya vayamos viendo, que vayamos identificando, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que nos elimine ese defecto. Quítame ese pensamiento, ayúdame a eliminar esa emoción, esa reacción, lo que sea. Vamos a ver que hay muchos defectos psicológicos que están asociados con otros detalles. Respiramos suave, profundo. Un minuto más para reconstruir la escena. Vamos respirando suave, profundo. Vamos a empezar a mover lentamente nuestras piernas, nuestros pies, nuestras manos. Vamos a empezar a movernos lentamente. Vamos haciéndonos conscientes de que otra vez retornamos a este plano. Vamos a ir abriendo nuestros ojos y eso nos va a dar como una conclusión, una comprensión. ¿Cuál es la reflexión? En este momento no duramos mucho haciendo la práctica porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que nosotros podamos saber cómo se hace para poder replicarla más tarde, mañana, pasado mañana. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo le cogemos de gusto a este trabajo, a este sabor trabajo. Entonces vamos a ver cada vez más la necesidad de buscar un espacio, ¿sí? Por lo general las personas van a empezar 20 minutos, media hora, 40 minutos, pero ustedes mismos van a ir experimentando lo agradable que es a veces llevar 1 hora o 2 horas de meditación y el tiempo pasa rápido y llegamos nosotros a tener esas respuestas y esa calma que necesitamos. No a través de unas frases bonitas o esto, no, a través de nosotros poder llegar a comprender algo. Entonces, nosotros mismos le iremos dando más velocidad a nuestro trabajo interior. Hasta acá va la conferencia con la práctica guiada. Como digo, la idea de esta práctica no era como tal. Si alguien llegó a experimentar tal vez la quietud del cuerpo o en algún caso la quietud de su mente, bien, maravilloso. Pero lo importante es poder extendernos un poco más. Igual la invitación, ahorita en el proceso de las preguntas, confirmamos bien el horario y el día para poder entrar realmente a hacer una meditación un poco más larga, para que podamos llegar a ahondar a esa sabiduría de nosotros. Recordándoles, la meditación es el pan del sabio. También para recibir el audio de esta conferencia, el PDF, cualquier inquietud que ustedes tengan con este tema o con anteriores conferencias, los invitamos a que nos escriban al número en WhatsApp que aparece ahí en la imagen. Tenemos un grupo para que ustedes puedan unirse a él y puedan participar de todos los eventos que se hacen, estar al tanto de los horarios y claro está, de poder recibir completamente gratis este material de apoyo que nos puede llegar a ayudar en un muy buen punto hasta que ya tengamos esa claridad
y esa capacidad que nos va a dar nuestra conciencia y nuestro ser a través de la práctica. Entonces los invitamos, nuestras redes sociales, el número que aparece en pantalla, donde nos pueden ubicar, también en YouTube, Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores. Los invitamos a la próxima conferencia, va a ser un tema muy, muy chévere para todos nosotros, y es poder reflexionar sobre el fanatismo y la mitomanía. Son dos aspectos de nuestra mente que siempre sí o sí debemos aprender a observar para transformarlos, para eliminarlos completamente. Muchísimas gracias para todos. Vamos a ver qué inquietudes tienen.